Tras la muerte de Trujillo y la celebración de elecciones democráticas en 1962 en las que resultó electo el presidente Bush, acontece una serie de eventos que marcaron la historia dominicana. Estos eventos que hoy nos competen van desde el golpe de estado de Bush, 7 meses después de su elección, los triunviratos posteriores, la Revolución de Abril, hasta la segunda intervención norteamericana, abarcando desde 1963 hasta 1966. El punto clave que podemos definir que fue la llama para que se desatara este caos, este periodo de luchas en el país fue el gobierno de Bush, el cual generó un rechazo, ya que definitivamente el tipo de gobierno que quiso implementar con principios liberales y de corte muy democrática, más la implementación de una serie de reformas sociales, económicas y políticas avanzadas en un país recién salido de una dictadura férrea, dieron al traste con los sectores más poderosos del país, donde los intereses personales estaban por encima de los intereses colectivos del pueblo dominicano. Mantenía un carácter firme y decidido ante lo que él consideraba era lo correcto. Mientras tanto, los grupos que conspiraban contra él tomaban cada vez más fuerza, culminando con su derrocamiento. Este periodo se caracterizó porque atravesó una serie de sucesos que lo marcaron grandemente, empezando por el golpe de estado a Bush, el cual fue dado por la oligarquía dominicana, grupos militares de alto rango, partidos políticos de oposición, la Iglesia Católica y los Estados Unidos, los cuales fueron los principales responsables del derrocamiento, terminando con Bush hecho prisionero del Palacio Nacional y enviado al exilio posteriormente. Esto dio paso a que se crearan dos triunviratos posteriores, los cuales se caracterizaron porque, en primer lugar, fueron liderados por civiles. Los civiles que lideraron el primer triunvirato fueron el licenciado Emilio de los Santos, quien presidió el gobierno, el doctor Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Posteriormente, Emilio de los Santos renuncia y pasa a ser reemplazado por Ronald Rey Cabral. El gobierno del triunvirato estableció una dictadura y fue rechazado por muchos sectores de la sociedad dominicana, por su manera represiva de conducir los destinos del país. El gabinete del gobierno estaba integrado con representantes de todos los partidos golpistas, además de que mantuvo la intensa persecución a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y la disolución del Congreso Nacional, aparte de que desconoció la Constitución Democrática de 1963. Se caracterizó por gobernar de forma unilateral, de ser un gobierno corrupto en donde la corrupción llegó a niveles sin precedentes, pero con el apoyo de los militares, el empresariado, la oligarquía y la Iglesia Católica, pero sobre todo con el apoyo de los Estados Unidos. Todo esto llevó a un descontento popular con la sublevación del movimiento del 14 de junio, en diciembre de 1963, fusilados posterior a su aprehensión. Cuando el presidente del triunvirato, Emilio de los Santos, se enteró del asesinato de Manolo, denunció inmediatamente a su cargo, declarando que no quería ser cómplice del asesinato de un grupo de jovenzuelos. El 24 de abril de 1965 se da inicio a la Revolución de Abril, la cual se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. Se caracterizó porque hubo una alianza de clases, entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Esencialmente fue una revolución democrática, en el sentido de que la misma no perseguía, como maliciosamente argumentaron los norteamericanos, establecer un régimen socialista o comunista. También estuvo concentrada en la ciudad de Santo Domingo, es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país. Al contrario, muchos revolucionarios y personas simpatizantes llegaron del interior a la capital para participar en los eventos. Aquí tenemos dos bandos enfrentados: los constitucionalistas dirigidos por Alberto Camaño Deñó, que luchaban por la democracia y el retorno de la Constitución de 1963,
y los llamados lealistas, encabezados por Elías Wessing y Wessing. El 28 de abril ingresarían a República Dominicana 42.000 marines armados hasta los dientes con el pretexto de salvar vidas americanas. Estos encontraron una resistencia de civiles y militares que se extendería por 1 año y 5 meses, desde el 28 de abril de 1965 a septiembre de 1966, cuando se retiró la primera brigada, última remanente de las fuerzas de ocupación. Entre las consecuencias más prominentes podemos destacar las muertes que fueron provocadas. Se estima que 2.825 dominicanos murieron, la mayoría civiles. Un total de 44 soldados estadounidenses igualmente murieron, 27 en acción, y 172 fueron heridos en acción. Algunas de las bajas no relacionadas con la batalla fueron causadas por acciones de estilo terrorista. También el ascenso de Balaguer al poder. Concluimos con las elecciones celebradas el 1 de junio, en las que participaron Juan Bosch con el PRD, Rafael Bonelli con el UCN y Joaquín Balaguer con el Partido Reformista, llevándose este último el triunfo, dando paso así a los 12 años de Balaguer. Personajes relevantes: Juan Bosch, de 1909 a 2001. Emilio de los Santos, de 1903 a 1986. Ronald Rey Cabral, de 1923 a 2006. Ramón Tapia Espinal, de 1926 a 2002. Don Enrique Tavares Espaillat, de 1924 a 1984. Manuel Aurelio Tavares Justo, de 1931 a 1961. Elías Wessing y Wessing, de 1924 a 2009. Francisco Alberto Camaño Deñó, de 1932 a 1973. Rafael Tomás Fernández Domínguez, de 1934 a 1965. Manuel Ramón Montes Arache, de 1927 a 2009. Antonio Inver Barrera, de 1920 a 2016. Y Lyndon B. Johnson, de 1908 a 1973.